Hay historias que simplemente se quedan grabadas en la memoria de un país. Casos que nos hacen cuestionar todo lo que creemos sobre la justicia, el bien y el mal. Bueno, la historia de Alfredo Manuel Eliseche Zayas, o Ames, es una de esas. Es un relato que se extiende por más de 20 años, que arranca con un crimen verdaderamente espantoso y termina de una manera que muchos vieron como la única pieza que faltaba en este rompecabezas de sangre. Y es que esa es la pregunta que está en el corazón de todo este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sistema legal hace su parte, pero para la gente, para las víctimas, no es suficiente? A lo largo de esta historia, esa pregunta va a aparecer una y otra vez. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que ver el panorama completo. Son 22 años marcados por 4 momentos clave. Primero, el crimen brutal en el 93. Luego, una sentencia que generó muchísima polémica en el 95. Después, una liberación que nadie esperaba en 2005 y que, claro, reabrió todas las heridas. Y finalmente, un desenlace violento en 2015. Cada fecha es como un acto en esta increíble tragedia. Aquí arranca todo. El primer acto. Un evento que, por su brutalidad y por quienes estuvieron involucrados, de verdad sacudió a toda la sociedad paraguaya. La fecha es 4 de junio de 1993. En una casa en Asunción, encuentran sin vida a 3 miembros de la familia Rivelli Torres, la madre María Angélica y sus hijos María Lourdes y José Luis. La escena era macabra. Los cuerpos estaban semidesnudos, lo que sugería que habían sido agredidos antes de que les dispararan. En medio de todo ese horror, había una sola persona viva, el empleado de la familia, un adolescente de apenas 14 años llamado Alfredo Manuel Eliseche Zayas. Él vivía con ellos desde hacía 3 años, y en un primer momento era el único testigo de lo que había pasado. Su primera versión de los hechos, la que le dio a la policía, era una historia de terror. Dijo que 4 o 5 hombres encapuchados habían entrado a la fuerza, que lo habían sometido y que lo obligaron a participar en el ataque contra la familia. Según él, lo forzaron a apretar el gatillo. Pero, como suele pasar, esa historia no se sostuvo por mucho tiempo. La policía lo encontró cerca de la terminal de autobuses, tratando de vender joyas que eran de la familia Rivelli, y ahí fue cuando se quebró. Confesó ser el autor del triple homicidio. El único testigo se había convertido en el único sospechoso. Y uno pensaría que con la confesión, el caso estaba cerrado, pero no. Apenas comenzaba el segundo acto. Una batalla que ya no se peleó en la escena del crimen, sino en los tribunales, con una pregunta que partió en dos al sistema judicial. Porque esa era la cuestión fundamental. ¿Qué se hace con un chico de 14 años que comete un crimen así de atroz? ¿Es un niño al que hay que proteger con leyes especiales? ¿O es un criminal que tiene que enfrentar todo el peso de la ley, como si fuera un adulto? La brutalidad de los hechos chocaba de frente con la edad del responsable. El sistema legal estaba totalmente dividido. Por un lado, la jueza de menores decía que Ames era inimputable, o sea que por su edad no se le podía ser legalmente responsable. Pero del otro lado, el fiscal decía que el crimen era tan grave que sí, que se le podía juzgar como a un adulto. El debate se puso tan denso que tuvo que intervenir la máxima autoridad judicial del país. Al final, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión que definió todo. Ames sí podía y debía ser juzgado por sus crímenes. El 25 de octubre de 1995, finalmente llegó la sentencia. Y el juez, Félix Silva Monjes, al condenarlo, usó una frase que quedó para siempre ligada al caso. Describió a Ames, que para ese entonces tenía 16 años, como un criminal nato. La pena fue de 24 años de cárcel, una sentencia durísima que reflejaba el impacto que había tenido el caso en la sociedad, aunque curiosamente se consideraron algunos atenuantes, como su falta de formación y una supuesta excitación criminal momentánea. Con la sentencia, parecía que la justicia había hecho su trabajo, pero la historia de Ames en la cárcel tomaría un giro que de verdad nadie se esperaba. Un camino que parecía ser de total transformación. Lo que pasó adentro fue sorprendente. Ames pareció cambiar por completo. Mantuvo una conducta excelente, terminó la secundaria, se capacitó en oficios, se acercó a la religión, hasta se casó y formó una familia. Y para 2002, incluso pidió perdón públicamente a la familia de sus víctimas. Y entonces, justo cuando pasaba todo esto, un cambio en la ley alteró su destino para siempre. En 2001 se aprobó un nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia que establecía que la pena máxima para delitos cometidos por menores era de solo 8 años. Y aquí es donde la historia da otro giro increíble.
Después de mucho debate, la Corte Suprema tomó una decisión sumamente controversial. Aplicó esta nueva ley de forma retroactiva al caso de Ames, usando el principio legal que dice que siempre se debe favorecer al acusado. El resultado, en 2005, Ames salió en libertad. Había cumplido 12 años de su sentencia original de 24. Para la ley, su deuda con la sociedad estaba pagada. Pero para muchísima gente, la verdadera justicia parecía estar todavía muy, muy lejos. Y así llegamos al acto final. Ames era un hombre libre, pero su pasado era una sombra de la que simplemente no podía escapar. Una sombra que tarde o temprano lo iba a alcanzar. Él intentó rehacer su vida. Se mudó, abrió un pequeño negocio, pero según los reportes vivía con un miedo constante. Los propios investigadores reconocieron después que él siempre supo que existía la posibilidad de una represalia. El 23 de enero de 2015, ese miedo se hizo realidad. Un sicario entró a su casa. Y Ames, al verlo, sabiendo que era su final, solo tuvo una última petición. No me mates delante de mi familia. Su muerte fue la noticia principal, claro, y la prensa usó un lenguaje muy potente para describirla. El diario ABC Color tituló que con su asesinato se cerró el círculo de sangre. La frase daba a entender que era un final inevitable, el cierre de un ciclo de violencia que había empezado 22 años atrás. Otros medios lo describieron como un final con olor a venganza. Y esa narrativa fue clave. Su muerte no se vio como un simple homicidio más, sino como un acto de retribución. Como una especie de justicia por mano propia que llegaba a donde la justicia del Estado, para algunos, se había quedado corta. Y así, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora con todo el peso de esta historia. El caso Ames nos obliga a mirar ese abismo que a veces separa la justicia de los tribunales de lo que la gente percibe como justo. Y nos deja con una reflexión final que sigue resonando. Cuando la ley le da a alguien una segunda oportunidad, ¿quién tiene la última palabra sobre la justicia?